si yo puedo hacer una evaluación estadística del consumo, hacia dónde está yendo más las algas marinas que estamos trayendo, yo te diría que en el cultivo de banano. El cultivo de banano, como tú conoces, cuando cambiamos de una estación de invierno a verano, existe ahí un estrés natural. Así es. Y eso hace pues que la planta entre pues inclusive a una productividad leve, ¿no? Entonces, justamente en ese momento es donde empezamos la aplicación de las algas marinas en banano, y el mercado ha sido pues el más resiliente con respecto a esto. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu guíe tu camino, Dios, familia y el campo. Bienvenidos a un programa más de Dios, familia y el campo, y hoy tenemos el placer de contar con César. Gracias, César, por venir aquí. César Nogales, él es Country Manager de Syngenta Ecuador, y hoy lo hemos invitado porque tenemos muchas preguntas o inquietudes y queremos que él nos ayude mucho a despejar, porque vamos a hablar un tema muy interesante, que es el tema de los biológicos, el tema de la sostenibilidad, no solo lo que Syngenta está haciendo en otros países, sino lo que se viene a Latinoamérica. Así que, César, bienvenido, gracias por aceptar este espacio. Bueno, César yo lo conozco aproximadamente 18, 16 años aproximadamente. Ahí donde lo ven, sigue igualito, no tiene ni una cana. Menos pelos. Puede ser un par de entradas ahí, pero a César yo lo conocí en Syngenta, ya nos va a contar un poquito la historia, pero luego estuvo trabajando en otras multinacionales, y hace 2 años aproximadamente regresa nuevamente a Syngenta como Country Manager, una nueva oportunidad. Así que, Syngenta, es un honor, César, es un honor tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. No, Andrés, como lo hemos conversado, pues sí, te conozco hace algunos años atrás. En mi primera etapa, pues en Syngenta, yo me inicié pues en el área de mercadeo, y pues ahí pudimos tener la oportunidad de trabajar, hacer estrategias de comunicación e integrarnos, ¿no? Un poco hablarte de mi trayectoria profesional, pues yo arranqué en este mundo de la innovación en el año 2011 en Syngenta. Estuve 5 años en mi primera etapa. Luego tuve la oportunidad de irme a otra multinacional de desarrollo que se llamaba Monsanto, y posteriormente en Bayer, ¿no? En el año 23 tuve la oportunidad de volver a Syngenta, y hoy por hoy estoy acá liderando todo el negocio. Un privilegio liderar un grupo de personas, de talentosos profesionales, y también desarrollando y trayendo más innovación para la agricultura de Ecuador. Yo quiero arrancar con una pregunta, una reflexión, César. Hoy el campo está cambiando, el mercado está cambiando, todo está cambiando de una manera acelerada. Hoy estamos en una plataforma digital que esto hace 10 años atrás a lo mejor hubiera parecido hasta una locura, ¿no? Pero hoy todo está cambiando. En el tema de la sostenibilidad, y en el tema del cuidado del medio ambiente, y en el cuidado de la salud de las personas, ¿qué está haciendo Syngenta o qué es lo que viene? Vamos a entrar directo al tema que me interesa y que le interesa a la audiencia, es saber, con todo lo que está cambiando el mundo y Syngenta siendo un líder en innovación agrícola y desarrollo, ¿qué es lo que están pensando? O sea, me gustaría saber qué es lo que están pensando ustedes, esos genios, esos locos científicos allá desarrollando nuevos productos con nuevas metodologías. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntanos un poquito. Yo creo que lo que estamos viviendo en la actualidad en la agricultura es una evolución, la más importante de la historia de la agricultura, ¿no? Yo creo que llegó un momento en que los productores visualizaron que ya no hay que, o sea, que ya el negocio no estaba dentro de producir más por hectárea, sino de cómo producir eso, ¿no? El uso pues intensivo de los suelos, y nos ha dado como un resultado de que ya no se necesita una productividad o solo pensar en productividad, sino en cómo producir mejor. ¿Ya? Entonces, cuando tú empiezas pues a indagar en esta situación y empiezas a ver que necesitas, otro factor importante salió, es la salud del suelo, ¿no? Cómo estamos tratando el suelo, porque finalmente es el legado que este productor le está dejando a sus hijos y a sus nietos, y etcétera. Entonces, cuando empiezas a indagar ahí es que empiezas a ver ya este tema de una manera diferente. Y a la par, tienes también un mercado, un consumidor cada vez más exigente, ¿no?
regulaciones ambientales, regulaciones en certificaciones, porque hoy por hoy el consumidor quiere saber de dónde viene su producto, cuál es la trazabilidad de este alimento que está consumiendo. Entonces, por eso te decía, creo que lo que estamos viviendo en la actualidad es la evolución más grande que ha tenido la agricultura, ¿no? Ese nivel de trazabilidad, pero a su vez, cómo producir de una manera mejor y más sostenible. Claro, y eso es un desafío que cambia mucho la manera de pensar, no solo de las grandes empresas que están enfocadas en innovar y en desarrollar nuevos productos, sino luego cómo hacemos ese traspaso, porque creo que ahí viene el desafío, ¿no? Sí. Nosotros creemos en una agricultura sostenible, regenerativa, pero ¿cómo llevamos ese traspaso de información, de mensaje, no solo a nuestro equipo, sino que luego lo podamos traspasar a un productor, sea mediano, pequeño o grande? Creo que ahí está el gran desafío. ¿Qué están haciendo, qué está haciendo Syngenta, y en este caso César con su equipo, para ir traspasando esa información? Porque es un cambio es un cambio en la mente y la manera de cómo hacemos agricultura. Sí. Mira, yo creo que eso es un reto a nivel de Latinoamérica, ¿no? Si tú ya analizas pues la base de segmentación de los agricultores, tú visualizas que la adopción en Latinoamérica es desigual. La oportunidad de producir alimentos, fibras, materias primas agrícolas en Latinoamérica es enorme y lo estamos haciendo de una manera ideal, pero sin embargo siempre existe la desigualdad en la adopción. En el Ecuador existen cultivos que adoptan de una manera mucho más acelerada. Tienes banano, flores, cacao, que son pues cultivos de exportación y que tienen su renombre y su market share dentro muy bien distribuido, ¿no? Pero siempre es un reto en la parte masiva, en el pequeño agricultor. Entonces creo que pienso que la obligación de empresas como Syngenta en poder adaptar sus tecnologías, que va desde el momento en que llega el producto, en la presentación, en el empaque y en la manera en que comunicamos su uso, es el reto que tenemos día a día. Arrancando este tema, yo quiero hacerte una pregunta un poquito para romper. ¿Qué está pasando con las moléculas que antes usábamos, consideradas en algún momento como moléculas muy fuertes o agroquímicos muy fuertes? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué está haciendo Syngenta? Ir innovando en las moléculas cada vez con menos grados de toxicidad, cada vez menos agresivas de alguna u otra manera, y está traspasando ya a nuevos desarrollos mucho más sostenibles, con menos impacto para nuestros suelos. Hoy estamos ya entrando en el tema de microorganismos y cada vez sabemos un poquito más de este gran universo. Entonces nos hemos venido dando cuenta que muchas de las moléculas que antes usábamos no solo afectaba el suelo, sino que afectaba la vida del suelo. ¿Qué está haciendo ahora Syngenta para hacer esta transición de pasar ahora a moléculas mucho más amigables, mucho más sostenibles, biológicas, botánicas? Cuéntanos un poquito, ya entrando en esa materia. Mira, hoy por hoy lo que estamos viviendo es una agricultura inteligente. Lo hemos denominado de esa manera, porque es una agricultura que integra, no excluye, no compite entre soluciones, sino que integra, convive. Por muchos años la química tradicional ha sido un factor clave para la producción de alimentos. Hoy por hoy el reto es que tenemos una población que va creciendo año tras año, menos área para producir, más leyes ambientales, clima totalmente inestable, que nos demanda integrar soluciones, más que excluirnos, nos demanda a integrar soluciones. Y ahí es cuando viene toda esta tendencia o estrategia biológica, ¿no? El químico en sí no hay que satanizarlo como tal, es una herramienta que, como te decía, pues sirvió por muchos años para producir alimentos. Simplemente hay que usarlo de una manera estratégica. Dosis específicas, rotación de moléculas, rotación de mecanismos de acción, y así también tú controlas que no haya una resistencia a plagas, ¿no? Hoy por hoy este cambio climático hace una presión muy fuerte en plagas. Las plagas, los insectos son más resistentes, las enfermedades vuelven a proliferar. Entonces necesitas pues
un balance en el uso de todas estas herramientas, ¿no? Entonces hacia allá es el tono que la agricultura nos está demandando ir, y hacia allá Syngenta también está innovando. Sí, y me parece muy bien lo que dices, no satanizar a la química, porque al final del día convivimos con la química todo el tiempo, ¿no? Pero sí creo que ahí viene el tema, que es hacer agricultura inteligente, que cada molécula o cada solución busque equilibrarse, ¿no? Al final creo que lo que buscamos en la agricultura es mantener un equilibrio. Exactamente. No, y creo que eso también demanda mucha, como te decía, mucha información, de que el productor entienda que no se trata de aplicar por aplicar, sino de aplicar cuando el cultivo lo necesite, sea esto Así por es. un estrés, sea este biótico o abiótico, cuando sea necesario, y de realmente que se considere no solo dentro de su programa proteger el cultivo de la plaga, sino también cuidar el ecosistema, que creo que es allá donde hacia allá vamos, ¿no? Exactamente. De que sea una agricultura mucho más inteligente y consciente, Así que es. creo que es lo que estamos buscando. Interesante lo que me dices. Ahora, yo quiero entrar a un tema que me encanta. Dios Familia del Campo lo que busca siempre en este podcast es hablar sobre el tema de las nuevas tendencias en la agricultura, pero siempre bajo este paraguas que yo lo llamo la sostenibilidad. Creo que uno de lo que buscamos nosotros, yo vengo de un legado, mi padre, ingeniero agrónomo, forma una compañía y luego que él fallece, yo tomo las riendas de esta compañía y digo, tengo que seguir con el legado. Eso fue lo primero que pensé. No puedo dejar que el conocimiento, la trayectoria de mi padre se pierda. Y yo arranqué esta compañía y hoy este podcast con el objetivo de comunicar y de seguir un legado, que al final del día eso es lo que dejamos. Entonces, basándonos en este concepto de cuidar lo que tenemos, no solo de producir mejor, sino producir de una forma sostenible, porque al final ese va a ser el éxito del negocio, estamos metidos en un negocio. Cuéntame un poquito esto de Syngenta y su línea de biológicos. Es algo que lo he visto, lo he visto en otros países, me ha llamado mucho la atención. Yo sé que, y que me cuentes un poquito, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo nuevo que se viene para el mercado de Latinoamérica? Si es que nos puedes contar también, ¿no? Sí, no. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Cuáles son esas nuevas soluciones que vienen para Perfecto. Latinoamérica y el mercado? Mira, justamente con lo que mencionaba, ¿no? Esta nueva manera de agricultura inteligente, de integrar diferentes herramientas químicas, biológicas, nos demanda a tener estas soluciones integradas para todos los productores a nivel mundial, ¿no? Dentro de esa línea entra la estrategia biológica de Syngenta, que está compuesta en 3 pilares principalmente. El primero es el biocontrol, de qué manera pues con soluciones biológicas soy preventivo para cualquier enfermedad y así pues reducir la carga química. El segundo es la bioestimulación, muy enfocado pues al tema de estrés climático, que sea pues por sequía o por exceso de agua. Y el tercero es de qué manera encontramos que productos hagan más eficiente la absorción de nutrientes en el suelo. Ok. Esos son los 3 pilares principales que se enfoca Syngenta biológicos. Estamos en una etapa de introducción. Hoy por hoy estamos con un portafolio aproximadamente de 5 innovaciones que estamos lanzando en el segundo semestre del año, muy enfocado en lo que te comentaba, ¿no? Estrés abiótico, absorción de nutrientes, enraizantes y bioestimulación, ¿no? A la par, pues estamos también trabajando con algas marinas, como tú conoces, pues entender que todas estas soluciones biológicas ya hace muchos años dejaron de ser unas costumbres caseras o unas recetas caseras, como puede decir, sino que son soluciones con datos técnicos, estadísticos. Entramos pues a los extractos de algas marinas que ya comprobados son productos que fortalecen a las plantas, Sí, ¿no? por Y las supuesto. ayudan y las rescatan de un estrés ya tanto por sequía o por exceso de agua, ¿no? Entonces también estamos con un portafolio robusto de algas marinas. Perfecto. Para un poquito para nuestra comunidad, porque nos sigue bastante pequeño productor, ¿cuál es la diferencia entre una molécula química, por decirlo así, y un biológico? Para que lo entiendan un poquito, saber su mecanismo de acción, cómo funciona, sin ser tan específico, pero que nuestro productor pueda entender y pueda decir, antes había una molécula, un químico, y ahora vamos a tener un biológico. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Bueno, de manera simple, Ajá. ¿no?
Bueno, un químico viene de una extracción no natural, no biológica, sino viene de una planta de procesamiento química, a veces derivado del petróleo y de otra sustancia que no es de origen natural, ¿no? En el cambio de un producto biológico, normalmente puede ser un extracto vegetal, puede ser un microorganismo, un fermentado, que termina siendo un producto que puede o prevenir una enfermedad o combatir una plaga, o en este caso pues puede fortalecer una planta. Esa es la diferencia básica de los dos productos. Uno viene de una extracción vegetal, biológica, y el otro viene pues netamente de un proceso químico, extracción de petróleo y etc. Muy interesante lo que nos cuentan. Hoy, en esta nueva forma de hacer agricultura, hay algo que está cogiendo más fuerza. Y no son solo los biológicos, sino también esta línea de bioestimulantes, sí, ¿no? Que son productos, obviamente, que buscan a sacar de la planta de un estrés, ¿ya? Sí. Sabemos que tenemos cultivos intensivos, productivos, y a veces no tenemos tiempo para esperar que la planta se recupere. 15, 10, 20 días puede ser la quiebra de un cultivo y de un productor. Entonces salen estas nuevas soluciones como los bioestimulantes. Cuéntanos un poquito más acerca de qué es lo que está haciendo Syngenta en esta línea, que es una línea que está ganando cada vez más fuerza, pero siento que todavía hay un poquito de desconocimiento del productor, porque a veces también piensan que son fórmulas mágicas y que la planta esté estresada, hay que aplicarle bioestimulante y ya que se recupere inmediatamente. Cuéntanos un poquito en el tema de bioestimulación. Sí, hoy por hoy la bioestimulación está saliendo más en la conversación de las innovaciones, de la manera de hacer agricultura, principalmente por el cambio climático que estamos sufriendo. Hoy por hoy descartar que existe un impacto ambiental me parece que es totalmente inconsciente, ¿no? Nosotros lo vivimos todos los días, ¿no? Inicia el año con una sequía media complicada, luego viene un febrero histórico que de nos lluvias. Llovió. Se visualizaban pues lluvias en todo marzo, y creo que como el 10-13 de marzo se cerró la llave y entró pues una niña, y ahora tenemos unos rezagos actuales de lluvias, entonces, pero se anuncia un posible niño. Entonces claramente pues nadie tiene la bolita mágica para predecir, y eso nos demanda que tengamos este tema de los bioestimulantes, ¿no? Entonces, pero va por ahí, digamos, el tema, ¿no? Ante todo este cambio climático, la bioestimulación empezó pues a surgir con más fuerza, específicamente porque ya un agricultor pequeño que depende pues del ciclo invernal entra en un estrés hídrico por sequía. El siguiente mes llueve de una manera desproporcionada, y obviamente en estos cambios la planta se estresa. Entonces, un poco para combatir ese estrés están los bioestimulantes. El peor error que uno puede caer es solamente aplicar bioestimulantes, claro, ¿no? Porque es como te decía, una herramienta integrada que va desde la nutrición del suelo, una planta pues sana, nutrida, luego pues el tema de la protección del cultivo, y finalmente tienes un estrés, aplicas el bioestimulante. Entonces es algo integrado. No es una receta mágica como lo que acabas de comentar, pero sí es una herramienta adicional para combatir estas condiciones adversas que estamos viviendo en la actualidad. Perfecto, sí. Ahora, estos bioestimulantes pueden tener diferentes orígenes, ¿no? Uno de estos son, como lo mencionaba, las algas marinas, ¿no? Que hace muchos años atrás se descubrió. Nosotros estamos trayendo algas de Canadá, tenemos un proveedor allá fabuloso, y justamente cuando yo conversaba con ellos me comentaban de que el alga allá pues tienen un clima pues totalmente extremo, claro, de temperaturas bajo cero y todo, pero esta alga convive en ese ambiente extremo de hielo, y eso ha hecho que la misma alga genere células que pueda sostenerse, o sea, que pueda sobrevivir en estas condiciones adversas. Y cuando tú extraes estas algas, eso es lo que estás trayendo también a la planta, ese modo de supervivencia que tienen estas algas en estas condiciones extremas, ¿no? Entonces es un producto extremadamente interesante. Estamos ya prácticamente como 2 años acá en esta introducción, y una calidad pues muy buena, porque eso es otro, ¿no? Ahorita vas a encontrar muchísimas opciones, pero los procesos de extracción, leyes ambientales, respeto también con la manera en que se extraen todos estos recursos,
conllevan a que tienes que tener esta trazabilidad antes de comprar un producto como tal. Sí, el tema de las algas marinas es un tema, mira, yo llevo visitando el campo ya bastante tiempo y cada vez que me gusta mucho conversar con los pequeños productores, son los que con los que aprendo bastante, me gusta mucho conversar con la gente. Y ellos ya conocen las algas marinas, es más, dentro de su proceso de fertilización o mejora de suelo, ellos siempre ven materia orgánica, ácidos húmicos, fúlmicos y algas marinas. Entonces, eso me llama mucho la atención porque hace un par de años no se hablaba de esto y eso es algo muy interesante y sé que Syngenta viene liderando este tema de algas marinas muy fuerte y sé que también eso va ayudando a que el productor cada vez esté más consciente, ¿no? Hablando de los pequeños productores en este caso, que puedan entender realmente este portafolio de herramientas al final del día que no se aplican todas en el mismo tiempo, sino que se aplican de acuerdo a las dificultades o desafíos que va teniendo el cultivo. ¿Qué cultivo están usando más el tema de algas marinas? Cuéntanos un poquito, Syngenta, ya en estos 2 años que vienen posicionando su producto, ¿en dónde se están usando más? ¿Dónde ven ustedes que es algo que ha sido una solución específica para los cultivos del Ecuador? Mira, si yo puedo hacer una evaluación estadística del consumo, hacia dónde está yendo más las algas marinas que estamos trayendo, yo te diría que en el cultivo de banano. El cultivo de banano, como tú conoces, cuando cambiamos de una estación de invierno a verano, existe ahí un estrés natural. Así es. Y eso hace pues que la planta entre pues inclusive a una productividad leve, ¿no? Entonces, justamente en ese momento es donde empezamos la aplicación de las algas marinas en banano y el mercado ha sido pues el más resiliente con respecto a estas tecnologías, ¿no? Porque claramente tratan de que la curva de productividad se mantenga y no haya pues un decrecimiento, claro, y luego pues otra vez vuelva a empatar la curva, ¿no? Entonces, y justamente aquí es bien marcado cuando cambia una estación climática a otra, claro, ¿no? Entonces ese cambio genera un estrés, entonces para evitar el estrés se está generando un programa de bioestimulación inclusive antes de que cambie el clima. Entonces, te diría que ese es el cultivo número 1. En segundo lugar, te diría que el cultivo de flores también está adoptando bastante esta tecnología, pero tampoco descartaría el cacao. Tú comentas el tema de pequeños agricultores. Cuando me dicen pequeños agricultores, yo veo en su mayoría arroz, maíz, pero obviamente cacao, y cacao con mayor foco por ser producto de exportación. Así es. Entonces tú ves que un cacautero pequeño inclusive es más resiliente en aplicar algas marinas que inclusive un agroquímico. Entonces muchos hablan, como tú dices, de algas y posiblemente de un producto químico no lo conozcan, pero las algas sí están presentes. Entonces yo te diría que esos 3 cultivos son los principales en que se están consumiendo estos productos. El reto es un poco llevar esto más a arroz, a maíz, ¿no? Y estamos en eso con nuestros socios. Realmente hemos pasado de un problema complicado, el tema ambiental es un problema que nadie sabe realmente lo que va a pasar, pero ya lo estamos viviendo día a día. Y qué bueno que ahora tengamos más herramientas y soluciones, ¿no? Que nos ayuden pues a fortalecer la planta de acuerdo a su proceso fisiológico que esté viviendo. Y las algas marinas es una solución, una herramienta muy interesante y por eso quería tocar el tema de cuál es el cultivo que más lo están usando. Ahora, hablemos un poquito de sostenibilidad. Al final del día lo que buscamos es eso, ¿no? Hoy ya no podemos ver la sostenibilidad como un tema de moda o como un tema de que suena bonito, sino más bien si no somos sostenibles, no cuidamos los recursos, pues el negocio no va a seguir funcionando, viéndolo desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista de recurso hay que cuidar lo que tenemos. Hablamos mucho de sostenibilidad y a veces son conceptos que el mediano y el grande los entienden muy bien, pero a veces el pequeño como que todavía ha escuchado la palabra, pero no la relaciona mucho con su día a día, ¿no? De ser productivo y de ser rentable. Cuéntame un poquito, ¿cuál es la visión de Syngenta en ese aspecto? ¿Qué es lo que ustedes buscan? ¿Qué es lo que busca esta compañía? Que nos cuentes un poquito
¿Qué es lo que busca en el tema sostenible? ¿Cómo vamos a reducir, cómo vamos a producir más alimentos? Cuéntame un poquito más, porque a mí siempre me ha interesado pensar, entender lo que piensan estas grandes multinacionales, por eso estás aquí. Mira, yo justamente a lo que acabas de comentar le agregaría un factor más a la ecuación, que es la rentabilidad, ¿no? Hoy por hoy pensar en sostenibilidad, la parte rentable también juega una manera, juega ahí como un factor jugador muy importante. Muy importante, ¿no? Si el agricultor no es rentable, no es sostenible. Es un pasatiempo, es un hobby. Así es, nadie trabaja por un hobby. Hoy por hoy la agricultura, y más aún los pequeños agricultores, tú ves que es una agricultura de sustentación, ¿no? Ajá. Y eso pues aspiramos que cambie pronto, ¿no? Entonces, volviendo al tema de sostenibilidad, como tú comentas, ¿no? Ahí el factor clave es el balance, ¿no? Yo como agricultor llevo siendo 50, 60 años en la parte productiva, y cuál es mi legado hacia mi próxima generación. Y el legado es el suelo, obviamente. Uh-huh. Cuando hay un paréntesis, cuando yo vi el título del podcast de Dios, Familia y el Campo, caí en cuenta que hoy por nosotros, este agricultor tiene como préstamo ese suelo. Sí. Es un préstamo, ¿no? Sí. No es el dueño, es un préstamo. Dios se lo prestó, entonces él tiene que producirlo de la mejor manera y más sostenible. Entonces, en este préstamo él tiene que saber cuidar ese recurso. Entonces, dentro de saberlo cuidar es saber producir de una manera sostenible pero rentable, también apalancando una buena comercialización y también conviviendo con todos los recursos naturales que existen en su exterior, ¿no? Entonces, ahí es cuando vienen empresas innovadoras como Syngenta en brindar soluciones cada vez pues con menos impacto ambiental, con una línea integrada de bioestimulación, para que él pueda producir tranquilo. Claramente, todos estos cambios fuertes de clima generan que hayan nuevas plagas, nuevas enfermedades, más resistencia, y él tiene que estar preparado para todas estas condiciones adversas que le aparezcan, y por eso es que estamos migrando hacia una integración de portafolio total, ¿no? Entonces, en caso extremo, utilizar pues las condiciones del agroquímico, parte preventivo, una herramienta biológica, estrés climático, la bioestimulación, ¿no? Entonces, ese es el enfoque o el tridente que estamos nosotros enfocados para brindar y aterrizar todas estas estrategias al pequeño agricultor, ¿no? Pero nuevamente, creo que la parte de comercialización, rentabilidad, es un factor que nosotros podemos participar de una manera indirecta, porque estamos garantizando que lo que está aplicando va a funcionar, pero ya un tema de comercialización siempre va a ser pues el cuello de botella, más aún un pequeño productor. Sí, y bueno, cuando hablamos de comercialización, es lo que te mencionaba hace un momento, la parte de la comunicación es indispensable, ¿no? Porque podemos tener buenas herramientas, buenas soluciones probadas con la data que necesitamos, pruebas en campo, los análisis, todo muy bien, pero el productor no lo entiende o no sabe cómo aplicarlo. Entonces ahí es donde yo digo, el objetivo de programas como este es que los agricultores y los productores puedan tener un poco más de información y que puedan entender que las soluciones que se están produciendo han sido probadas, que no son hechos, no sé, no es que las hacen en algún garaje, sino que son soluciones que ustedes tienen procesos. Cuéntame un poquito para afianzar eso, ¿cómo es el proceso de ustedes para lanzar un nuevo producto? Porque hay como estas dos corrientes que yo siempre busco tratar de decir. Hay la corriente que dice que los químicos nos están dañando el suelo y todo lo posible, y hay gente que dice no, estas nuevas herramientas vienen a traer la libertad de la productividad. Yo siempre trato de conectar y decir no. Hay empresas que están trabajando para poder darnos buenas soluciones, que no son soluciones que son hechas en el garaje de una casa. Entonces, cuéntanos un poquito, solo para afirmar este tema, ¿qué es lo que hace Syngenta cada vez que va a lanzar un producto? Por ahí te vi en LinkedIn haciendo pruebas de campo ya con nuevas soluciones. Cuéntanos un poquito para que el productor sepa cómo son esos procesos. No solo los productores convencionales, sino también los productores orgánicos, regenerativos. Cuéntanos un poquito esa parte. Bueno, en la mayoría de los casos te podría decir que en investigación, antes de lanzar un producto, en el laboratorio hay 10, 15, hasta 20 años en promedio de estudios
de las moléculas. Una vez que existe pues, una validación en laboratorio, vamos a validarlo en campo y en todos los países en donde estamos presentes, ¿no? Y una vez confirmado las evaluaciones en campo, se procede pues, a lanzar este producto en los diferentes cultivos y en las diferentes enfermedades o plagas, ¿no? Entonces, atrás de eso, solamente pues, en tiempo hay una inversión enorme, aparte de la inversión pues, monetaria que se hace para sacar una sola molécula, ¿no? Entonces, pero el foco es claro, ¿no? Siempre encontrar soluciones con menos carga química, pero muy eficientes atacando el problema y que tenga el menos impacto ambiental posible. Ese es digamos que el norte de toda la investigación que hace Syngenta y otras empresas también que están dentro del sector de investigación y desarrollo, ¿no? Pero ese es el foco principal, ¿no? Soluciones cada vez con menos carga química, que tengan una alta eficacia, tanto en enfermedades como en plagas, pero con un mínimo impacto ambiental. Entonces, el proceso es largo, pero cuando Syngenta decide lanzar una molécula, está totalmente validada, tanto por científicos en Europa, Brasil, Argentina, Estados Unidos, y luego validada por todos nuestros equipos territoriales en campo, para la adaptación de cada producto. Qué chévere lo que nos cuentan, y es importante también que nuestra comunidad sepa también, ¿no? Porque hay a veces estos mitos que salen alrededor. Yo siempre digo que, como todo en la vida, ¿no? Muchas veces adoptamos ideologías que hacen que tengamos estas corrientes, ¿no? Para mí la agricultura debe ser sustentable y sostenible. Ni orgánica, ni química, sino que busquemos poder producir eficientemente, con bajo impacto y cuidando los recursos. Sí. Al final eso es lo que buscamos, ¿no? Entonces, ir un poquito derrumbando esos temas ideológicos, que yo soy orgánico, que yo soy lo de aquí, que yo soy lo de acá, y más bien enfocarnos a tener diferentes soluciones o herramientas que nos ayudan a producir sosteniblemente, y dentro de la sostenibilidad entra la rentabilidad, y cuidando los recursos, que es el objetivo. De acuerdo. Y mira, y otro factor importante, cuando tú produces un biológico, un bioestimulante, porque obviamente cuando tú ves la tendencia de las empresas a nivel mundial, de cuántas hay, de este tipo de soluciones, es infinita la cantidad de empresas que existen. Pero aquí lo más importante es garantizar la calidad del producto biológico, que exista pues el nivel de nitrógeno, el porcentaje de algas, el porcentaje de materia orgánica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el proceso de extracción. Hay muchísimas fuentes, pero el proceso de extracción y de formulación de este tipo de productos, inclusive te diría que es mucho más importante que un producto químico. Porque aquí el producto químico es relativamente más sencillo en el proceso de producción y de extracción, pero en el biológico no. Entonces sí necesitas garantizar una plataforma que te garantice exactamente el componente está dentro del producto que estás terminando, el producto final. Entonces en eso pues Syngenta tiene un historial de procesos de garantizar la calidad del producto que está lanzando. Chévere. Bueno, hace un ratito comentabas, y me gustó que lo hayas mencionado, el tema de Dios, que Dios nos dio los recursos, Dios nos dio la tierra, y a mí me encanta siempre reafirmarlo, ¿no? Me encanta cuando en el libro de Génesis Dios dice y comienza a crear el cielo, la tierra y las estrellas. Él crea la tierra y luego crea al hombre y le dice, adminístrala, sojúzgala, ten el control. Entonces, sí es un legado que Dios nos dio para que nosotros administremos de la mejor manera. Y creo que hoy esta generación en la que hoy estamos viviendo es una generación mucho más consciente. Una generación que ya no está, que quiere producir, quiere ser rentable, pero cuidando lo que tiene. Entonces, yo siempre digo que hay que tener conocimiento, tener capacidades, pero también tener fe. Porque el hombre es un ser integral, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y ahí es donde entra tener fe de que Dios nos dio esto para que lo cuidemos por mucho más tiempo. Y creo que vamos por buen camino. Tocando un poquito el tema de ponerlo así, Dios. Para mí Dios es importante. Yo soy un hombre creyente y cada vez que voy al campo
lo único que puedo decir, esto solo lo puede haber creado Dios. No hay otra, no hay otra, no existe otra explicación, ¿no? Cada vez que tú estás en el campo, que ves y caminas, y tú solo puedes decir, caminas una bananera, una cacotera, lo que sea, lo único que puedes decir, esto solo puede haber hecho Dios, no hay otra. Entonces, tocando este tema de Dios en el legado de la tierra, ¿qué has visto tú? ¿Qué papel juega el agricultor en esa responsabilidad? ¿Cuál sería tu visión y qué es lo que aconsejarías al agricultor acerca de este tema de cuidar la tierra? Bueno, hay varias anécdotas, ¿no? Yo coincido contigo, yo también soy una persona creyente, religiosa, pero también respeto a las personas que piensan distinto, ¿no? Pero durante toda mi vida, pues, siempre he sido una persona muy agradecida con Dios, con mi familia, por el hogar que estoy formando. Entonces, claramente, yo pienso igual que tú, ¿no? Dios se manifiesta en digamos que muchas cosas. Y una de las maneras que se manifiesta es cuando tú hablas con un agricultor y la fe que tiene, ¿no? Puede estar en una sequía extrema, le fue mal, pero el hombre ya está pensando en el siguiente invierno, en la siguiente siembra, en la siguiente... Entonces esa capacidad de resiliencia es contagiosa. Así es. ¿No? Y es increíble. Pienso igual que tú, solamente Dios solo puede hacer esto, ¿no? Entonces yo creo que la fe en la agricultura juega un papel fundamental. Clarísimo. Ahora bien, legado. Yo pienso que hoy por hoy en Ecuador se está viviendo también una crisis de edades, ¿no? Uh-huh. Tú vas a campo, esa transición. Uh-huh. y digamos ya el joven que viene a asumir ese rol de productividad, en la mayoría está descartando. Ve a su padre trabajando, mercados injustos. Por eso cada vez creo que necesitamos políticas que garanticen la sostenibilidad del pequeño productor, ¿no? A veces yo escucho economistas y dicen, no, que importemos todo. Es difícil porque hoy por hoy el Ecuador es un país atomizado en la agricultura y necesitamos políticas que garanticen esta sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando tú unes eso, unes herramientas para producir de una manera mejor y pones en la ecuación la fe, eso te da más sostenibilidad de producir de una manera mejor, ¿no? Entonces, así es como yo estoy viendo el futuro nuestro, ¿no? Sí, y qué chévere lo que cuentas, porque realmente sí, yo cada vez que voy al campo lo que busco es aumentar y inyectarme de esa fe, ¿no? El otro día, hace pocas semanas, estuve visitando un productor arrocero y realmente es un cultivo y el productor resiliente, ¿no? Con los precios cada vez más complejos, el clima que los azota, y realmente sí, ya está pensando en la próxima cosecha. Dicen, esta ya no me salió, pero la siguiente en la siguiente le pego, eso dice, en la siguiente le pego. Y así están décadas, y sí, a veces le pegan muy bien, pero otras veces pues no es tan fácil el panorama. Pero esa resiliencia, esa energía, ¿no? es increíble, y eso se multiplica por millones, por miles de todos los productores que tenemos en el Ecuador, ¿no? Entonces, y eso también en toda la región. Así es. Entonces, yo creo que esa mística es la que tenemos que guardar. Creo que en toda la cadena, a veces uno solo ve toda la cadena, pero no ve lo más importante, que es el agricultor. Así es. Yo cuando inicié en Syngenta hay una frase que en los entrenamientos que yo tuve siempre me marcó, que es think like a grower. Hace 15, 16 años atrás. Think like a grower. Entonces, eso a mí me marcó, y yo siempre, cada vez que veo una molécula, no es que lo veo de una manera comercial, de una manera técnica, sino de una manera del productor. Y eso ha sido, pues, y ese pensamiento, pues, también me ha ayudado a ser exitoso en mi carrera como agrónomo, ¿no? Siempre pensando en el agricultor, no tanto, pues, en la cadena de abastecimiento, sino en el productor. Sí, y esa es la base, creo que, del desarrollo agrícola en este país, ¿no? Creo que hay que pensar y seguir pensando en el pequeño productor, que al final del día es la base de la pirámide, el que sostiene no solo la economía rural, las pequeñas economías alrededor de los cultivos, sino que realmente es
la base de la producción agrícola. Y Ecuador es una tierra bendita, es una tierra en donde todavía tenemos suelos con alta contenido de materia orgánica, o sea, tenemos suelos envidiables, y creo que seguimos siendo y vamos a ser una potencia mayor de la que hoy somos, pero es importante que empresas y personas como tú, César, ayuden a comunicar estas soluciones, que se comprometan, no como lo que están haciendo, sino mucho más en poder sacar adelante a estos pequeños productores con soluciones, con más herramientas, y que estén al alcance también de ellos, de sus economías, y que los ayuden a ser más productivos, porque ahí vamos a garantizar no solo lo que me comentas hoy, que estas segundas generaciones ya ven al campo como un problema, y realmente hoy los que ya vivimos esto queremos regresar al campo. Sí, exactamente. Ellos se quieren ir y nosotros queremos regresar. Nosotros ya queremos estar en una casa en el campo el fin de semana. Sin internet, sin celular. Nada. Sin celular, sin internet, caminar por ahí, que nuestros hijos estén alimentando gallinas, yo qué sé. Sin zapatos. Sintiendo el suelo, que se coman una lombriz en vez en cuando y solo les va a pasar una diarrea, no va a pasar. Pero eso es lo que queremos. Al final del día, por eso tenemos momentos, podcast como este, y también sé que es lo que te mueve a ti. Sí, de acuerdo. No, totalmente. Yo creo que posteriormente siempre he leído una frase que hay que voltear la mirada al campo. Uh-huh. Ya después cuando se vio lo que tú dices, que toda esta digitalización, temas constructivos, todo, ahora la nueva tendencia es que hay que volver la mirada al campo, ¿no? Pero eso nace nuevamente lo que te digo. Yo siempre he pensado que hay que pensar como agricultor, ¿no? Hacerlo sostenible, adoptar las tecnologías, tropicalizar todo lo que estas grandes empresas de investigación y desarrollo investigan, desarrollan, y cómo la adaptamos a este pequeño agricultor para hacerlo más sostenible. A este pequeño productor, ¿qué consejo le podrías dar en temas de estas nuevas soluciones que ustedes tienen, estas nuevas herramientas conectadas mucho con la sostenibilidad? El pequeño productor, si tú pudieras ahorita decirle, sentarte con un pequeño productor cacautero, arrocero, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería ese consejo que le darías a este productor? Bueno, muy informalmente hablando, el primer consejo sería que no se aloque, uh-huh, que vaya adoptando progresivamente las tecnologías, uh-huh, ¿no? Porque muchas veces creemos que aplicamos o hacemos todo y después vemos diferencias o cosas que no habíamos visto en el momento de aplicar y empezamos a satanizar o a culpar, uh-huh, ciertos productos, ¿no? Que sepamos identificar los problemas para encontrar una solución y poder visualizarla, ¿no? Otro punto muy importante es la data, uh-huh, ¿no? Que va conectado con el primer punto, ¿no? La data nos ayuda a tener una trazabilidad de lo que he estado aplicando, de su resultado, y por ende un resultado en productividad. Entonces también empezar a monitorar eso, que puede ser algo súper sencillo, ¿no? Así es. Uh-huh. El año pasado saqué 1 quintal, ahora saqué 2 quintales cuando hice 2, 3 cosas. Uh-huh. Ese tipo de data súper básica. Pero yo creo que nos enfocamos en esas dos variables y podemos empezar pues a visualizar un cambio importante. El que mucho abarca, poco aprieta, como dicen. Entonces yo creo que tiene que ir progresivamente. Perfecto. Adopción de estas nuevas tecnologías, irlas incorporando, uh-huh, de a poco, y que vaya midiendo cada vez que va aplicando para ir monitoreando estos resultados. Perfecto. Ahora, para los exportadores, que ellos siempre están un poquito más adelantados dentro de la cadena, pero como Syngenta, ¿qué es lo que están viendo en regulaciones, en mercados internacionales, que al final del día son nuestros clientes? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que debemos adaptar sí o sí y de una manera rápida, sistemática, y no hay vuelta atrás? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, la tendencia no se detiene en tema de regulación, en certificaciones. Uh-huh. Tenemos continentes como Europa, países como Estados Unidos que cada vez son más exigentes, uh-huh, en las certificaciones y en la trazabilidad de los alimentos. Esto nos demanda a que la integración de las soluciones biológicas al monitoreo también de lo que se aplica sea cada vez más exigente, uh-huh, ¿no? Entonces, mi recomendación es
continuar adaptando la data, la información, la digitalización, ¿no? Ellos tienen, pues obviamente, al tener ya un hectareaje más amplio, al tener estas tecnologías un poco más accesibles, pienso que la adopción ahí debe ser mucho más acelerada, ¿no? Entonces, en el momento en que yo integro la parte digital, en que puedo llevar ya una estadística en toda mi finca, en que puedo, pues, monitorear de una manera de satélite en qué partes de mi propiedad hay mayor incidencia de plagas o de enfermedades, puedo, pues, hacer una reducción de carga química e integrar el biológico de una manera preventiva. Esa tendencia va a ayudar a poder, pues, enfrentar estas exigencias de los mercados internacionales. Esa sería, pues, mi recomendación. Perfecto, perfecto. Bueno, que ha sido un tiempo espectacular. Creo que deberíamos hacer otra sesión, otra versión. Pero ya para ir cerrando, me gusta siempre hacer esto con los invitados. Yo te doy una palabra y tú me dices lo que significa. Puede ser en una frase o puede ser en una sola palabra. Dios. Todo. La familia. Objetivo. Y el campo. Vida. Definitivamente. Qué chévere, César. Muchas gracias por este tiempo. Creo que nos has dado una mirada mucho más estratégica de lo que una empresa líder en el mercado de soluciones de protección de cultivos, pues, trae para el mercado, no solo desde el punto de vista de negocio comercial, sino desde un punto de vista visión de sostenibilidad, de cuidar lo que Dios nos ha dado, y creo que es importante que nos los hayas contado para saber un poquito más de lo que estas empresas están buscando como soluciones para poder sosteniendo, ¿no? Y marcando de una manera progresiva el crecimiento de nuestra agricultura. Gracias, César. Una última frase que quieras dar, un último consejo para despedirte de nuestra audiencia. No, nuevamente felicitarte, ¿no? por este espacio. Esto es una manera de comunicar muy linda, ¿no? Felicitarte por el título. Como lo hemos hablado, todo se conecta con Dios, y que sigas adelante, ¿no? Creo que este tipo de plataformas impactan a todos los agricultores, pequeños, medianos y grandes, y es necesario que este tipo de espacios se fomenten más. Nuevamente agradecerte por el privilegio de poder conversar contigo. Gracias a ti también por aceptar la invitación y tener un líder de una multinacional de alto nivel aquí, para nosotros también nos llena mucho de orgullo y de gratitud también. Así que también desearte lo mejor. Y lo seguimos esperando en los próximos capítulos de Dios Familia del Campo. Así que no se olviden de seguirnos, de dar link en la campanita para que les pueda llegar el contenido que vamos a seguir con estas series, entrevistando gente líder del mercado, así como César. Así que nos despedimos, nos vemos, chao, chao, chao. Es un nuevo día, fluye la energía, deja que tu espíritu guíe tu camino.